Hola, bienvenidos. La Casa de las Historias presenta la Guerra de Troya. La Guerra de Troya, uno de los conflictos bélicos más famosos de la antigüedad, es una de las historias más famosas y épicas, una batalla que se libró hace más de 3000 años, y que ha sido contada en innumerables libros, películas y obras de arte. En este video vamos a explorar en profundidad los orígenes, las causas, los personajes y el legado de la Guerra de Troya. La Guerra de Troya comenzó como resultado de una serie de eventos, que tuvieron lugar mucho antes de que los griegos sitiaron la ciudad de Troya. Todo comenzó con el matrimonio entre el rey Peleo de Ptía y la Nereida Tetis, una criatura marina. Todos los dioses y diosas fueron invitados a la boda, excepto Eris, la diosa de la discordia. Ofendida por la exclusión, Eris decidió tomar venganza y llevó una manzana dorada a la boda, la cual dejó en la mesa de los dioses y luego se retiró. La manzana tenía escrita la inscripción, para la más bella, lo que provocó una disputa entre las tres diosas principales, Afrodita, Atenea y Hera. Aquí es donde nace la famosa y popular frase, la manzana de la discordia. Zeus, el rey de los dioses, no quería tomar partido, así que decidió que el joven príncipe troyano Paris, hijo del rey Príamo de Troya, fuera quien juzgara la belleza de las tres diosas. Cada una de ellas intentó sobornar a Paris con un regalo, Hera ofreció poder y riquezas, Atenea ofreció sabiduría y habilidad en la batalla, y Afrodita ofreció el amor de la mujer más hermosa del mundo. Paris, siendo un joven apuesto y enamoradizo, eligió a Afrodita como la más bella, y recibió su recompensa en forma de Helena, la esposa del rey Menelao de Esparta, quien se había convertido en la mujer más hermosa del mundo gracias a la intervención de Afrodita. Helena abandonó a su esposo y huyó con Paris a Troya, lo que provocó la ira de los griegos, que exigieron su devolución. Los troyanos se negaron a hacerlo, lo que desencadenó la Guerra de Troya. El rey Menelao estaba furioso por la desaparición de su esposa, y convocó a los líderes de los griegos para planificar su venganza contra Troya. Entre los líderes convocados se encontraban Agamenón, Odiseo y Aquiles, tres de los más grandes guerreros de la época. Juntos, los líderes griegos reunieron un gran ejército de guerreros, y partieron hacia Troya para enfrentarse al príncipe troyano y sus aliados. Mientras tanto, en Troya, el rey Príamo también se preparaba para la guerra. Convocó a sus hijos Héctor y Paris, quienes liderarían a los troyanos en la batalla. También contrató a mercenarios extranjeros, y construyó fortificaciones alrededor de la ciudad para protegerla de los ataques enemigos. Pero la historia es más compleja que una simple disputa amorosa, y hay múltiples factores que contribuyeron a la guerra. Uno de los factores clave fue la rivalidad entre griegos y troyanos, que se remonta a la época en que los griegos comenzaron a expandirse por el mar Egeo. La ciudad de Troya, en la costa de Anatolia, controlaba el acceso a los estrechos del Bósforo, y los Dardanelos, lo que la convertía en un enclave estratégico para el comercio y la navegación. Pero también hubo otros factores que contribuyeron a la guerra, como la intervención de los dioses. Hera y Atenea, resentidas por la elección de Afrodita como la más hermosa, apoyaron a los griegos en la guerra, mientras que Afrodita favoreció a los troyanos. La lucha por el poder y la riqueza también jugó un papel importante, ya que la Guerra de Troya ofreció una oportunidad para que los griegos saquearan la ciudad y se enriquecieran. Los personajes de la Guerra de Troya. En este conflicto participaron muchos personajes famosos, cada uno con su propia historia y motivación. Entre los griegos, destacan personajes como Agamenón, rey de Micenas y comandante en jefe de la expedición, Odiseo, el astuto héroe de la Odisea, y Aquiles, el guerrero más poderoso de la época. En el bando troyano, encontramos a Héctor, el príncipe de Troya y valiente guerrero, y Paris, el príncipe que provocó la guerra al raptar a Helena. También hay otros personajes importantes, como Diomedes, Menelao, Patroclo, entre otros. Cada personaje tenía su propia motivación para participar en la guerra, ya fuera el honor, la venganza, el amor o la gloria. La historia de la Guerra de Troya está llena de giros y sorpresas, y cada personaje juega un papel importante en su desarrollo y resultado. Los griegos tardaron 10 años para llegar a Troya. Durante esos años se prepararon cuidadosamente para la guerra,
Los líderes griegos también establecieron alianzas con otros reinos y líderes, incluyendo a Filoctetes, rey de la isla de Lemnos, quien proporcionó armas y suministros al ejército griego. Agamenón, el líder de los griegos, construyó una flota de barcos y reunió a los guerreros más valientes de toda Grecia. También se aseguró de que los guerreros estuvieran bien alimentados y descansados, además que tuvieran suficientes armas y armaduras para enfrentar al enemigo. Además, instruyó a los guerreros en tácticas de guerra y estrategias para asegurar la victoria. Aquiles, por su parte, entrenó a su ejército en técnicas de combate cuerpo a cuerpo. El dios Hefesto forjó la armadura de Aquiles, incluyendo su famoso escudo. Aquiles visitó a Hefesto en su taller y le pidió que le hiciera una nueva armadura. Hefesto accedió y creó una armadura que era casi indestructible, incluyendo el famoso escudo con las diversas imágenes. La guerra comenzó con el asedio de Troya por parte de los griegos, que rodearon la ciudad con sus barcos y ejércitos. Durante los primeros años, las batallas fueron intensas pero indecisas, y hubo momentos en que parecía que los troyanos podrían ganar la guerra. Pero poco a poco, los griegos comenzaron a ganar terreno, gracias en parte a la intervención de los dioses y al valor de sus guerreros. En el 10º año de la guerra, los griegos estaban luchando contra los troyanos en las murallas de la ciudad. Héctor, el príncipe troyano, lideró la defensa de la ciudad. Patroclo, amigo y compañero de Aquiles, usurpó la identidad de Aquiles y usó su armadura para liderar a los mirmidones griegos en la batalla. Patroclo entró en la batalla con la armadura de Aquiles, lo que confundió a los troyanos, y les permitió avanzar en la lucha. Sin embargo, Héctor pronto descubrió la verdadera identidad de Patroclo y lo mató en la lucha. Cuando Aquiles se enteró de la muerte de su amigo, se enfureció y juró venganza contra Héctor. Con una armadura y una lanza divina, Aquiles enfrentó a Héctor en un combate 1 a 1 fuera de las murallas de Troya. Después de una intensa lucha, Aquiles mató a Héctor y arrastró su cuerpo detrás de su carro de guerra. Finalmente, la guerra se decidió en favor de los griegos gracias a la astucia de Odiseo, quien ideó el famoso plan del caballo de madera. Los griegos construyeron un enorme caballo de madera, lo dejaron abandonado a las puertas de Troya, y fingieron retirarse. Los troyanos, creyendo que el caballo era un regalo de los dioses, lo introdujeron en la ciudad, sin saber que en su interior se ocultaban los guerreros griegos. Por la noche, los guerreros salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y permitieron que el ejército griego entrara y saqueara la ciudad. Así, después de 10 años de guerra, Troya cayó ante los griegos. Durante la guerra, muchos guerreros de ambos bandos destacaron por sus habilidades y valentía. Algunos de los guerreros más conocidos y destacados son: Aquiles, considerado el héroe principal de la guerra, era un guerrero conocido por su fuerza, velocidad y habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. También era conocido por su famosa ira, que lo llevó a retirarse temporalmente de la batalla. Su punto débil era el talón, que finalmente fue su perdición. Héctor, era el príncipe troyano, y el guerrero más valiente de la ciudad de Troya. Fue el principal defensor de la ciudad, su muerte llegó a manos de Aquiles. Patroclo, era el mejor amigo y compañero de Aquiles. Luchó en la guerra de Troya disfrazado de Aquiles, pero murió a manos de Héctor. Diomedes, era un guerrero griego conocido por su habilidad en el combate con lanzas y espadas. Se dice que fue uno de los pocos guerreros que pudo herir a los dioses en la batalla. Agamenón, era el rey de Micenas y el líder del ejército griego. Fue un personaje controvertido debido a su arrogancia y liderazgo autoritario, lo que llevó a muchos conflictos con otros líderes griegos. Paris, era el príncipe troyano que secuestró a Helena, lo que llevó a la guerra de Troya. Era conocido por su belleza y habilidad con el arco, pero a menudo se lo considera un cobarde debido a su falta de valor en el combate cuerpo a cuerpo. Odiseo, el rey de Ítaca conocido por su astucia e inteligencia, fue el creador del plan del caballo de madera, que permitió a los griegos entrar en Troya y ganar la guerra. Además, también participó en varias batallas, incluyendo la lucha contra el gigante troyano Polifemo, a quien engañó para que bebiera vino y lo dejó ciego antes de escapar de su cueva. Neoptólemo, hijo de Aquiles, fue uno de los guerreros más valientes y destacados en la guerra contra Troya.
Participó en la toma de la ciudad y fue responsable de la muerte del rey troyano Príamo, quien era el padre de Héctor, el gran héroe troyano. Postguerra, después de la guerra de Troya, según la mitología griega, los vencedores regresaron a sus hogares, pero no sin antes pasar por una serie de aventuras. Aquiles, el héroe Aquiles, murió poco después de la guerra cuando fue alcanzado por una flecha envenenada en el talón, su único punto vulnerable. La flecha fue disparada por el príncipe troyano Paris, quien se había escondido en un templo y disparado la flecha con un arco divino. Según la leyenda, Aquiles había sido sumergido en el río Estigia cuando era bebé para hacerlo invulnerable, pero su talón no fue sumergido, por lo que se convirtió en su punto débil. Odiseo tardó 10 años en regresar a su hogar en Ítaca, después de ser atrapado por la diosa Calipso, luchar contra monstruos y otros peligros en su camino de regreso. Cuando finalmente llegó a su hogar, se encontró con que muchos pretendientes estaban cortejando a su esposa Penélope, creyendo que él había muerto. Odiseo, disfrazado, entró en su propia casa, y después de una serie de pruebas, logró demostrar su verdadera identidad y matar a los pretendientes. Agamenón fue asesinado por su esposa Clitemnestra y su amante Egisto cuando regresó a su hogar después de la guerra. Cuando Agamenón llegó a Micenas, Clitemnestra lo recibió con una aparente hospitalidad y lo invitó a un banquete. Sin embargo, durante el banquete, ella y Egisto lo mataron y luego tomaron el control del reino de Micenas. Neoptólemo regresó a casa con un gran botín de guerra y se casó con la princesa Andrómaca, la viuda de Héctor. Sin embargo, en otras versiones de la historia, Andrómaca se negó a casarse con Neoptólemo y prefirió vivir como esclava en Micenas, en lugar de casarse con el hombre que había matado a su marido. Algunas versiones de la historia sugieren que Neoptólemo finalmente liberó a Andrómaca y le permitió regresar a Troya con su hijo, Astianacte. El legado de la guerra de Troya. La guerra de Troya es una historia llena de aventuras, tragedias y enseñanzas, y su legado ha trascendido a lo largo de los siglos. La guerra de Troya ha inspirado algunas de las obras literarias más importantes de la antigüedad, como la Ilíada de Homero, y ha sido representada en innumerables obras de teatro, óperas, películas y series de televisión. Además, ha sido objeto de estudio y análisis por parte de historiadores, arqueólogos y filólogos, que han tratado de reconstruir la verdadera historia detrás de la leyenda. Además, la guerra de Troya ha dejado un legado arqueológico importante. Aunque no se sabe con certeza si la Troya de Homero corresponde a la Troya histórica, los arqueólogos han descubierto una serie de ciudades antiguas superpuestas en el mismo sitio, que sugieren que la zona fue habitada de manera continua durante milenios. Conclusión. La guerra de Troya es una historia que ha sobrevivido a través de los siglos y ha sido contada y recontada en diversas formas. Es una historia de amor, traición, coraje y honor que ha cautivado a generaciones de lectores y espectadores. Muchas gracias, no olviden suscribirse y dejar un like, hasta la próxima.